Rade, ¿cómo les va la vida? Este video quiero dedicárselo a mi gran amigo Keshava, quien es un alma bastante exaltada y que le bajan informaciones constantemente por su rendición y sinceridad, y Krishna le baja un montón de informaciones. Yo lo único que hago es pulirlas un poco porque hay temitas y detalles que a nivel técnico no son exactamente lo correcto, pero es lo de menos, porque cuando un 90% de la percepción que tenés es fantástica y es perfecta y encaja con los Vedas, por Dios, eso es más de lo que el común denominador puede hacer, pero por lejos, ¿no? Vamos al punto. 11 etapas de la evolución del alma. Nacimiento, la chispa divina entra en la materia. El alma individual, Atman, desciende a un cuerpo físico, impulsada por su karma acumulado. Desde los Vedas, este es el comienzo de un nuevo ciclo dentro del samsara, ciclo de nacimientos y muertes. Samsara es el ciclo por el cual pasamos por millones de años, millones de vidas, naciendo, muriendo y experimentando un montón de circunstancias que nos ayudan a comprender nuestra realidad espiritual. Si sabemos utilizarlo con sabiduría, podemos desenvolver comprensión clara de lo que realmente somos. Un alma espiritual, no un cuerpo material, por ende, no la experiencia momentánea del karma que estamos viviendo. La vida es una oportunidad para crecer espiritualmente y esa es la clave esencial. Al igual que en una semilla plantada en la tierra fértil, el alma tiene el potencial para florecer, pero requiere cuidado y condiciones adecuadas para desarrollarse. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos la grandísima oportunidad de tener contacto directo con seres sabios desde el principio de nuestro nacimiento, o si nuestros padres son sabios al entender todo este conocimiento y nos pasan todo esto, es fantástico, tenemos una oportunidad de oro y hay muchas personas, bueno, no tantas, que tuvieron esa oportunidad y definitivamente tienen una comprensión de lo divino muy diferente a quienes nos empezamos a adaptar después, porque tenemos un montón de programas que están dentro de nuestra mente incrustados, a los cuales tenemos que erradicar para poder estar libres de ellos y ver las cosas como deberíamos verlas, desde el alma, ¿no? El punto 2, aprendizaje, adquisición de conocimiento y habilidades. La etapa de formación donde el individuo empieza a explorar el mundo y aprender. Los Vedas explican que esto está relacionado con el Brahmacharya Ashram, la vida de estudiante, donde se cultiva el conocimiento y los valores dhármicos. Muchas personas en Occidente obviamente no van a practicar el Brahmacharya, ni el Sannyasi, ni el Grihastha, ni el Vanaprastha, ni ninguno de las castas originales del concepto que es planteado por el Varnashram Dharma para poder entender cuál es el momento y la etapa del desarrollo en el que estamos, principalmente en Occidente, pero entender que nuestra etapa de desarrollo primaria tiene una buena predisposición a transformarnos en sabios en el transcurso de nuestra evolución, es nuevamente conectado con el primer punto si tenemos la oportunidad de que haya guías divinos que nos den concepciones profundas de toda esta realidad que estamos viviendo, ¿no? La clave es aprender a usar las herramientas físicas, mentales y espirituales para avanzar. Es como construir una base sólida antes de levantar un edificio. Sin fundamentos fuertes no hay estabilidad. Eso creo que es muy simple de entender, ¿no? El 3, la prueba, enfrentamiento con retos y obstáculos. La vida presenta desafíos que pulen el carácter y preparan al alma para trascender el ego. Desde los Vedas, los retos son manifestaciones del karma que nos permiten crecer. No hay forma de que nada de lo que suceda en la vida no sea una enseñanza o un maestro. Todo depende de cómo lo observemos. Podemos estar enojados, adquirir un montón de ira, enfadarnos con cualquier cosa de lo que nos está sucediendo y vamos a tener un aprendizaje en relación a eso. O podemos percibir lo que nos está sucediendo como parte de un proyecto interesante para mejorar y entenderlo como un maestro que nos está ayudando a crecer. Todo depende. El problema puede ser el mismo, pero depende de nosotros cómo lo enfocamos. No ver los problemas como castigos, sino como oportunidades. En vez de problemas, díganle proyectos. Un metal valioso debe pasar por el fuego para purificarlo y revelar su brillo interior. Es parte de una necesidad. También hay otro ejemplo que me gusta que dice que los buenos marineros no se hacen con mares calmos.
Se necesita una buena tormenta para pulirte. Y bueno, de eso se trata la vida a veces, ¿no? Purificación, eliminación de los apegos y el ego falso. El ego generado por la identidad de la mente. Número 4, el proceso de despojarse de las impurezas internas y alienarse con lo divino. Alinearse, no alienarse. Aunque te puedes alienar con lo divino y te vas con lo divino y decís, vamos a hacer una fiesta, yo y lo divino. Nada malo. Desde los Vedas se cultiva el vairagya, el desapego, para liberarse de las ataduras materiales. Y hay miles de formas de hacerlo, procesos para ayudarnos a comprender todo eso y que nos enfocan una percepción de la renuncia muy práctica y finalmente muy útil para poder entender lo que finalmente va a suceder de una manera u otra a la hora de la muerte, ¿no? Prácticas yagyas, rituales de fuego, meditación, karma yoga, acción desinteresada, un montón de prácticas diferentes pueden haber. Al igual que en un río que fluye, despeja los escombros a su paso, la purificación elimina las obstrucciones internas. Estas obstrucciones a veces son como programaciones que tenemos para actuar de tal o cual manera porque están rigiendo, están guiando la identidad de la mente a actuar de tal o cual manera. Y generalmente, o la mente general, no está en dirección a satisfacer tu alma, que es lo que realmente eres. Entonces, ahí es donde está el control de la mente, el adiestrar a la mente, educar a la mente para que se transforme en lo que siempre fue, un instrumento del alma, para que de esa manera podamos vivir desde el alma, no desde la mente. La conexión. Hay un descubrimiento de la unidad con el entorno. El alma comienza a experimentar la unidad con todo lo que la rodea. Desde los Vedas se manifiesta el concepto del Advaita, no dualidad, entendiendo que el Atman y el Brahman son uno. O sea, ¿qué quiere decir son uno? Que somos hechos de la misma composición. El todo y nosotros. Ahora bien, nunca vamos a dejar de lado nuestra identidad, porque la identidad es justamente lo que nos hace quienes somos. Lo que tenemos que hacer es reconectarnos con la fuente original, manteniendo nuestra identidad. Y esto se llama Achintya Veda Aveda Tattva, el entendimiento de que somos iguales y diferentes a la vez. Eso es fantástico de entender y voy a hacer un video en relación a eso. Clave, reconocer la interconexión de todos los seres. Como un rayo de sol no está separado del sol mismo, el alma comprende que forma parte del todo. Llegar a esa comprensión ya es un nivel bastante elevado y extremadamente útil para cada uno de nosotros. El 6, la expansión, alcance de mayores niveles de conciencia. La conciencia se eleva a niveles superiores, trascendiendo las limitaciones ordinarias. Y en los Vedas se explica que este estado se alcanza mediante la práctica constante. Ahí es donde empezamos. Imagínense, vamos por varios puntos. Estamos en el punto número 6 y es en el 6 donde está empezando a despertarse de verdad y darse cuenta que la práctica constante que se llama sadhana lo va a conducir a el estado de la conciencia trascendental. Entonces, cuando la persona, el alma, empieza a darse cuenta de la utilidad de los procesos que tiene enfrente de ella, los empieza a practicar y desde esa práctica va a empezar a tener resultado. Y cuando empieces a tener resultado, te vas a dar cuenta de la utilidad. Y no solo eso, sino que vas a querer propagarlo a las demás personas para que puedan tener las percepciones que tú estás teniendo, ¿no? Experimentar el despertar del conocimiento, jnana. Como una flor de loto que florece completamente al contacto de la luz del sol, la expansión revela la verdadera naturaleza del alma. Cuando empezamos a despertar de verdad, no es que nos empezamos a dar cuenta de que la conspiración de este mundo, que el hombre nunca fue a la luna, que los dinosaurios nunca existieron, qué sé yo, tantas, que la tierra es plana, sí, todo eso, todo bien, pero ese sigue siendo el laberinto donde estamos metidos. Cuando empezamos a darnos cuenta que somos un espíritu y empezamos a progresar, empezamos a desapegarnos naturalmente, ¿no? Y ahí empieza justamente el paso 7, la renuncia, el desapego de lo mundano. El alma se libera de los apegos internos a las cosas materiales. Empezás a darte cuenta que no solo las cosas materiales, sino que las personas en un estado materialista ya no son prácticas para tu evolución, no por el tema del sentimentalismo, sino por la propia concientización de tu realidad espiritual. Y ahí ya no hay forma que empieces a conectar de la misma manera que lo hacías antes, cuando tú estabas en ese plano materialista, ¿no? Representa
el Vanaprastha. Esto es una comparación con la cruz esvástica, en realidad, donde les puedo dejar al final la explicación que en esa cruz se da en realidad con los Varnas y los Asrams. Pero el Vanaprastha es un estado donde generalmente sucede la comprensión de la renuncia consciente, que es desde los 50 a los 75 años, cuando el hombre o la mujer o el ser vivo está ya llegando a una etapa de desarrollo corporal donde va su cuerpo en decline, ¿no? Estamos ya direccionándonos a la muerte por una cuestión natural temporal, y ahí empezamos a tener concientización de lo finito y efímero que es este mundo, ¿no? Y empezamos a hacer justamente eso, retiros espirituales y entrega a la búsqueda más profunda de la espiritualidad. Vivir en el mundo pero no ser del mundo. Finalmente esa es la ciencia que tiene que alcanzar la persona, ¿no? Como un árbol que deja caer sus hojas, en otoño el alma suelta todo lo que ya no es necesario para su evolución. Y eso es consciente. Cuando sucede conscientemente, uno se transforma en un sabio, ¿no? 8. La sabiduría. Comprensión profunda de la realidad. El alma alcanza un entendimiento pleno de la verdad, trascendiendo la dualidad. Los Vedas explican que es el estado del Jnani, el sabio, quien comprende que todo está conectado de una manera mística, ¿no? Ver la unidad en la diversidad. Como un espejo limpio refleja claramente la luz, la mente purificada percibe la realidad sin distorsión. Como un espejo limpio. Chetto darpanamarjanam babama haddavagni nirvapanam. El espejo del alma puede reflejar cualquier realidad espiritual, y la mente, al estar purificada, te puede mostrar esa realidad del alma. De eso se trata todo esto. Este es un proceso muy necesario para que todo ser vivo pueda desenvolver la felicidad natural del alma. Cuando llegamos al punto 9, que cómicamente 9 es el número del guru, el maestro, que sí tuvo toda esta persona, las personas que practican la oportunidad de tener un maestro desde el principio, es fantástico, porque claro, un maestro, lo que hace el maestro es reducir el tiempo de indagación que tú tienes. ¿Por qué? Porque él mismo ya pasó por todas esas indagaciones y encontró las respuestas. La idea del maestro es que te pueda manifestar presencia del conocimiento para que tú puedas tener realizaciones y de esa manera evoluir, ¿no? Cuando uno entiende eso, servir al maestro es algo que sucede naturalmente desde el corazón, desde lo más profundo, por amor, porque no es otra la fuente de la entrega, la fuente del impulso que nos nace en el alma, a no ser el amor, ¿no? La contribución al bienestar colectivo. Incluso después de alcanzar niveles espirituales elevados, el alma continúa sirviendo al mundo. Desde los Vedas se manifiesta el principio Loka Samgraha, el bienestar universal. Tratar de hacer con que nuestra vida sea útil, como dicen en India o no sé dónde, yo lo escuché en India. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que es muy simple. Entender que el concepto del servicio es la plataforma más elevada del alma, no como acá en Occidente, que te hacen creer que servir es porque sos una persona inferior, ¿no? Convertirse en un canal de amor y la voluntad divina. Como un río que fluye sin detenerse, el alma en esta etapa nutre y beneficia a otros continuamente. ¿Por qué? Porque estamos conectados con lo divino. La liberación, control completo de los sentidos y entrega a los deseos de Krishna. La liberación no es disolver la existencia, sino rendirse completamente a la voluntad divina, como lo dice en los Vedas. Sarvadharmam parityayama me cansaranam braya. Abandona todo, te dice Krishna, y ríndete a mí, yo te protegeré. Moksha se entiende como un estado donde los sentidos, ahora bajo control, son utilizados únicamente para cumplir los deseos divinos de Krishna, que están muy conectados con nosotros. No es que estamos entregándonos a él y nosotros perdemos nuestra identidad. No, eso nunca sucede, es imposible. No es el fin del esfuerzo, sino el inicio de una vida plenamente conectada con el Dharma eterno. Ahí es donde tenemos que llegar. Como un guerrero que ofrece todas sus habilidades al rey, el alma liberada utiliza cada aspecto de su existencia como un servicio devocional. Y ahí es donde entramos al número 11, que es el punto más interesante de todo esto, que es el lila eterno, el juego divino de los pasatiempos eternos de Krishna, así como todas las entidades que viven en el plano espiritual. Empezamos a tener contacto directo con todo eso, y no es solo lucecitas que a veces nos hacen tener una comprensión, una percepción de la realidad. No, quedamos enfocados directamente en los pasatiempos divinos.
El punto culminante de la evolución del alma es entrar en los lilas, pasatiempos eternos de Krishna. Aquí el alma se une a los pasatiempos divinos en Goloka Vrindavan, en la morada de Krishna, o cualquier morada trascendental de Krishna. Se manifiestan las relaciones amorosas eternas, Madhurya, Sakya, Vatsalya, Dasya, Shanta, que están explicadas en otros videos y se los voy a dejar acá atrás. Y uno empieza a entender la vida como es en realidad. Se convierte en un acto de amor divino, en una danza constante con el Supremo, porque ya no hay opción de vuelta atrás, porque ya conectamos y cuando esa conexión se despierta, ya no hay forma de desconectarnos. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del alma. No podemos ir en contra de la naturaleza por más de que mucha gente lo está intentando constantemente. Participar como una gopi, un amigo, un sirviente leal, cualquier identidad específica con Krishna es punto crucial en la naturaleza de esa alma, ¿no? Así como un actor que reencuentra su papel original en la obra perfecta, en la obra sublime, el alma se integra completamente en el lila donde cada acción es un acto de amor puro. Imagínense ese estado de conciencia constante, ¿no? Es muy probable que cualquier occidental que no tiene todo este conocimiento, que es lo que he visto muchas veces en India, cuando van a India se creen que una persona que está mendigando en la calle, que está en un altísimo estado de sabiduría, es un pobre, porque eso es todo lo que saben. Ellos consideran a la gente que son pobres y no tienen los ojos para ver la sabiduría. Y ahí es donde está el problema. Si no desenvolvemos los ojos para observar al sabio que tiene la capacidad de emanar el conocimiento del alma, no estamos viendo desde el corazón, sino desde la mente y la identidad falsa de los programas que nos inculcó todo este sistema completamente retrógrado y tóxico, ¿no? El número 11 simboliza la trascendencia absoluta, no solo completitud, sino el acceso a un plano divino donde el tiempo y la materia se disuelven en el eterno servicio amoroso. La práctica en la vida moderna. Aspirar al control de los sentidos y la rendición a Krishna puede transformar cada momento en una preparación para el lila eterno. Y sí lo es, porque vivimos en un mundo donde ¿con quién se asocia la gente si no es con personas que son materialistas? Es muy difícil cuando vos querés intentar hacer todo este proceso y lo único que te encontrás gente que te lleva al otro lado, ¿no? Entonces hay que tener una determinación esencial porque nos estamos entregando a la meta última de la existencia humana. No estamos teniendo como meta a ver cómo me compro un auto, consigo una casa, tengo un buen salario. No, esto no tiene nada que ver. Esto nos invita a vivir con devoción, pureza y amor, convirtiendo nuestras acciones en un reflejo del servicio divino. Y de eso se trata la vida, justamente, de entender esta conexión con lo divino, despertándonos hacia lo trascendental de este mundo material que está en nosotros y entrar desde esa forma, desde esa plataforma a la conciencia más eterna que está conectada siempre, desde siempre, con nuestra realidad eterna. Sat Chit Ananda, la composición natural del alma. Eternidad, conocimiento o conciencia de tu alma y felicidad. Ananda, lo que realmente somos. Espero te haya gustado, espero disfrutes de este conocimiento. Deja tus comentarios, comentame qué opinás de todo esto y suscribite si no estás suscrito, propagá este conocimiento porque más gente necesita conocer todo esto y de esa forma estamos generando un mundo mejor. Es muy útil para la humanidad en todo lo que puede llegar a ser comprendido. Déjale un me gusta y lo de siempre, ¿no? Para que el algoritmo funcione. Nos vemos en el próximo video. Radhe, radhe.